La tiene la querida Mónica Navarro, Maldigo, así se llama el espectáculo que presentará en el Solís el próximo jueves, o este jueves. Hola Ale, es verdad, los hijos si son pequeños aportan disturbios pequeños, pero de grandes si la madre viuda les dio poderes, luego es todo un tema de volverlos a su lugar. Abrazo para vos y al Curi, lo dice Eddie Porteño. Hola, a Uruguay le cae mal enfrentar selecciones sudamericanas en los mundiales, nos conocen mucho y saben cómo jugamos. Ejemplo, Colombia en el 2014, claro, en Brasil, Venezuela en la sub-20 anterior en semifinales, ayer Ecuador, y si vamos a la historia se repiten esas eliminaciones con sudamericanos en mundiales de cualquier edad. Lo dice Jorge de Goes, que agradece. 099-8949-87. Hola Ale. Hola a todos, soy más ratona que vos, Ale. Hasta me hago un pisito en casa para después ir a comer al peso por kilogramo y que me salga menos. Hasta eso he hecho, y con el frío tal cual. No me gusta nada, así que he hecho lo de la cancha tal cual, y lo importante, me adhiero totalmente a tu sentir sobre el niño en la calle. Mi hijo no tiene mayores cualidades del que está en la calle. A seguir pensando, a mí también me interpela. Lo dice Ana, que manda un abrazo, Ana de Bigman. 099-894-987. Porque yo decía, está con nosotros Sebastián García Parra. Hola Sebi, buen día. Hola, buen día, ¿todo bien Ale? Vos que viajás bastante porque además tu trabajo te obliga a hacerlo. Yo decía que en Uruguay, a propósito de cuando uno... Bueno, todo esto nació a propósito del frío, que uno tiende a buscar, algunos de nosotros, Diego y yo, a Diego le gusta el invierno, a mí no, pero los dos tenemos la misma práctica, es tratar de todavía no empezar a usar la artillería pesada en los abrigos, para que cuando lleguen los fríos más duros, tener un plan de abrigo. Claro. O de alguna manera, para cortar de ese modo el invierno, o por lo menos en perspectiva del mismo modo que cuando vas al fútbol y llevas el abrigo, por si refresca, yo el abrigo no me lo pongo hasta que empiece el segundo tiempo, justamente para tener un plan B, esas son. Y yo decía que la misma lógica es la que hago cuando voy a un restaurante o un lugar a comer afuera, ¿verdad? Que cuando pedís la bebida, no tomás a cara de perro aunque tengas sed, la venís controlando, porque la bebida, y a esto quería llegar, y esta es la pregunta que te quiero hacer, en Uruguay, en particular estoy hablando de las gaseosas, en Uruguay, con relación a otros lugares, vos que conocés más me tenés que ayudar, son un porcentaje de la cuenta total demasiado alto en los restaurantes. En los restaurantes me da la sensación, yo he tenido la oportunidad de comer en Estados Unidos, en París, en lugares de mediano para abajo, ¿no? ¿Se entiende? El porcentaje de lo que es la bebida es más bien un porcentaje bajo, no es, uy, me voy a ver si me pido otra gaseosa, pensarlo dos veces. Sí, decime vos qué experiencia, cuál es. Y además, yo no sé si pasa en muchos países que la botella de vidrio de 200 y poquito, que es la que... Sí, la chiquitita esa. La chiquitita, que en realidad... 2.85, ¿no? 2.85 o alguna cosa así, que está hecha para el restaurante, ¿no? Sí, no se ve en otro lado. Solo en los restaurantes. Creo que es algo muy típico de nuestro país, que lógicamente tiene un costo elevado, y yo imagino que buena parte del margen de la ganancia del restaurante pasa por ahí. ¡Claro! Y para los estrategas como vos que me estás contando que no, obviamente uno no la tiene que matar al principio, uno la va dosificando. Porque si no enseguida tiene. A diferencia del famoso refill que existe en tantos lugares. Porque en Uruguay apareció ya. Y hay una cadena. Sí. La menciono, que me está hablando de Johnny Rocket, capaz de una cadena que yo conocí en Estados Unidos. Y que una de las cosas, no sé si hay otra acá, si la sabés, si decilo para que no quede que... Sí, bueno, tiene inglesa, tiene su... Barney's, entiende inglés, ahora, es cierto, mencionamos las dos, tiene refill, sí. O sea, vos comprás la bebida, que creo que es un poco más cara igual. Sí, y tomás lo que querés. ¿Verdad? Sí. Entonces el factor, pero enEstados Unidos es muy común eso, no es una rareza. No. ¿Por qué no es una rareza? Porque las bebidas colas no salen tan caras, entonces... Darte refill de algo que no sale tan caro es como una estrategia mínima, básica. No están tan sobrevaloradas como la tenemos nosotros. Claro. De hecho, tienen sobrevaloradas otras cosas, como el agua, por ejemplo, agua mineral. Bueno, exacto. A veces el agua termina saliendo más cara, ¿no? Totalmente. Y nosotros tenemos como venimos del lado opuesto, ¿no? Y estamos muy acostumbrados a tener agua. Alguien decía, por mí que la cobren carísima, que las bebidas cola se refería, son malas. No, probablemente no sean saludables eso. Nadie dice... siempre es más saludable el agua, sin duda. Sin duda alguna.
Pero el argumento no era ese, ¿no? Porque no creo que sea una política de Estado. Te la estamos cobrando cara para desestimular. No. Como el cigarrillo. Absolutamente. Que es una política. Te lo cobro, te lo mato impuesto para desestimularte que vos fumes. Absolutamente. Bueno, incluso ahora estoy pensando, ¿no? en los famosísimos espetos corridos brasileños que uno los puede ver en todos los puntos del país, sí, de Brasil. Es la misma estrategia. ¿No? La bebida es cara, claro, exactamente. Te quería preguntar, mi querido amigo, ya sé que lo has aludido al tema indirectamente. Hoy uno de los títulos de Diario del País dice: el dueño de Pelispedia llegó a ganar $10.000 por mes, logró más de 44 millones de reproducciones, con poco relacionamiento con sus vecinos en Minas y mucha vigilancia en su casa. El encargado de montar el portal Pelispedia, uno de los servicios de películas piratas más vistos del mundo, llegó a ganar $10.000 por mes desde 2014, informaron fuentes de Interpol a Diario El País. Yo te dije que te lo iba a preguntar, ¿en qué consiste? Porque ¿cómo es que el hombre o cualquiera, puede acceder a un banco de información, de depósito? ¿No se supone que están encriptados? Por ejemplo, en Uruguay se estrena una película y a mí me ha pasado más de una oportunidad que me proponen que invite al director, ¿no? Y yo digo, muchas veces me ha pasado, yo lo entrevisto con todo gusto, eso sí, no me va a dar tiempo de ver la película antes y prefiero, por ética y honestidad al producto, verla antes. En ese caso me suelen enviar un código que yo, ingresando a determinado plataforma, con ese código puedo ver la película en mi casa. No es lo mejor, no es igual que verla en el cine, pero me da otro background, digamos, ¿no? Para poder hacer una nota correcta, adecuada profesionalmente. Pero me dan un código, si no yo no puedo entrar. ¿Cómo funciona acá que los piratas, ya sé que hablaste del tema, pueden acceder a ese universo? Ya no solo para sacarse el gusto y ver todas las películas que quiera, sino además para comercializarlas y hacer legalmente plata con eso. Claro, veamos dos partes. Primero cómo se hacen de eso y después cómo hacen plata. Dale. ¿Cómo se hacen de eso? Hay varias alternativas, existen muchas. Yo estuve leyendo la nota. Lo que relata la nota es que aparentemente él tenía algunos acuerdos con empleados de las productoras, que son las que terminan haciendo juicios, grandes productoras, ¿no? Sony, Fox. Y le pasaban material, porque de hecho él tenía películas antes que se estrenaran. Entonces, no hay otro mecanismo posible que no sea contactos internos en alguna de estas productoras. O sea que ahí estaríamos hablando de cierta práctica deshonesta de cierta empresa, que habilita a alguien más una información privilegiada, digamos. De empleado de estas empresas. O de repente empresas tercerizadas que de repente con este mismo mecanismo, ¿no? Le pasan el código de repente a algún periodista, este periodista termina pasando el acceso a otros. Eso como primera. Después hay otro mecanismo que tiene que ver más con a ver, por ejemplo, hay gente que va con un celular al cine, por más que esto no se pueda hacer, con una cámara, y filma la película, después más o menos la edita y eso lo cuelga para tener... Yo recuerdo comentarios de que a veces veías una persona cruzarse por delante de la pantalla. Sí, claro, sí. Se levantó a ir al baño y te interrumpió Exacto. Esto que se llama screening, que digamos que es grabar la pantalla, es uno de los mecanismos para tener películas que están en el cine en línea. Pero eso todavía sigue corriendo, porque me da la sensación que las calidades serían tan disímiles que una cosa es piratearla para mí y yo te la doy. Mirá, Sebastián, no te pierdas la última de Batman. No sé si hay última de Batman. Pero una cosa es ya empezar a pedir plata a cambio de eso, porque para ver una cabeza no me pidas que te pague. Bueno, lo interesante es que este señor uruguayo, minuano, no pedía plata. En realidad, el acceso para los usuarios es gratuito, o era gratuito. Ya le bajaron. Entonces uno de repente buscaba una película y capaz se encontraba con alguna que tenía esta mala calidad, porque había sido grabado en el cine, y otras con muy buena calidad, pero total... Si me bancaba a ver alguna cabecita cada tanto, no pasaba nada. Ahora, ¿cuál es el tema acá me parece que de fondo? Es cómo este señor logró montar toda esta infraestructura necesaria para tener, a ver, lo dice la nota, para ser uno de los sitios más visitados del mundo en cuanto a piratería multimedia. Y segundo, ¿cómo logró hacer $10.000 por mes? Que es lo que declara, declara la nota, o aparentemente declaró él. $10.000 por mes es un muy buen sueldo en cualquier parte de la Tierra. Absolutamente.
Tampoco generemos la idea que está haciendo fortunas y que va a dejar de trabajar para toda la vida, ¿no? No, por supuesto. Me siento ridículo diciendo esto porque ya quisiera yo ganar bastante menos que eso, como el tope máximo de mi ilusión, ¿está? Bueno, pero hay una lógica interesante que es, este señor ganaba $10.000 por mes sin salir de su casa. Ahí está. ¿Está bien? O sea, él desde su casa, incluso parece que la casa tenía cámaras de vigilancia, tenía como su búnker ahí, y él sin necesidad de salir podía generar ingresos. Ahora, ¿cómo lo generaba si no le cobraba a los suscriptores? Bien. Y esto tiene que ver con la venta de publicidad. A ver, las grandes plataformas de publicidad, pensemos en Google, que es una gran plataforma de publicidad. Nosotros, si tenemos un sitio web y queremos monetizarlo, o sea, hacer dinero con ese sitio, puedo acordar con Google tener ciertos espacios de mi página con publicidad. Esa publicidad me la da Google en línea, ¿está bien? Eso es automático. Entonces una persona entra y más o menos Google sabe el perfil de esa persona, digo más o menos, casi de manera irónica, ¿está bien? Y pone allí lo que a mí me interesa. Ahora, Google conoce más a tu esposa que vos a tu totalmente. Y esa, a ver, y por cada clic que mis visitantes hacen en ese link, en esa publicidad, Google me paga. Pero plataformas como Google existen muchas. Este señor hacía ese dinero a partir... la parte gruesa de esa publicidad seguramente se la lleva a Google. La parte gruesa se la lleva a Google. ¿No? Cuando, yo que sé, a una gran gaseosa, marca de bebida cola, por ejemplo, le dice, mirá que vos estás, yo te cobro para que estés en mi plataforma. Exacto. Y a su vez, esta se distribuye de acuerdo a los clics en los distintos, innumerables plataformas que hay, usuarios de Google, o lugares de Google, no sé cómo decirlo, que hay en el planeta entero. Exacto. Por ejemplo, supongamos que una empresa, y sigamos con el tema de las gaseosas, una empresa de gaseosas dice, bueno, yo quiero llegar al público de Uruguay, entre determinadas edades, que además tengan cierta actividad vinculada a salir, ¿sí? A restaurantes y demás, que esto Google lo puede determinar perfectamente. Entonces, a las personas que visitan, en este caso, el sitio de este señor, o visitaban el sitio de ese señor, le va a aparecer la publicidad de Google sin que este señor se entere, pues ese tema es automático. Si el visitante cliquea en ese banner, en ese link, ahí Google le va a entregar una parte de lo que le cobra el anunciante a él. Bien. Y esa es la forma de ingreso. O sea, que eso explica cómo este señor hacía esa plata. No iba con un portafolio a venderlo a la ferretería de la esquina, deme unos mangos, ¿qué? No, la parte, digamos, non santa de esto era que es lo que él compartía, que evidentemente las grandes productoras, al tener alto perfil del sitio, le dijeron, bueno, basta, y terminó haciendo un juicio. Hay dos asuntos que no me cierran. Adelante. De este asunto. Lo entiendo clarísimo, hay dos que no me cierran. Primero, pero esto significa que llevándolo a un extremo, yo tengo un sitio ilegal, delictivo, criminal, de pornografía infantil, Sí. y que como es muy visitado, porque hay gente muy enferma en todas partes del mundo, tengo visitas miles en el mundo entero, entonces a mí Google me mete publicidad porque es muy visitado y distintas empresas indirectamente están publicitando mi actividad criminal. Sí, Podría darse. Sí. No debería haber una cosa de Google decir, epa, Sí. a ver dónde lo meto. Y este tipo, aunque sea muy visitado, ¿no? Tiene los permisos adecuados, no comete ningún crimen, está dentro de la norma. Primera cosa, que a modo de pregunta. Y la segunda, ¿cómo, con todo respeto, Uruguaycito, viste, allá, Minas, ¿qué va a tener amigos en la Universal, en la Disney, amigos? Pará, ¿quién sos? ¿Me seguís como para que te pasen datos Perfecto. y códigos que nadie tiene? Perfecto, abordemos los dos temas. Dale. A ver, Google primero no es el único proveedor de publicidad. Perfecto. Existen varios, ¿está bien? Pero Google es como el más icónico. O sea, que puede haber otro que sea más under, de alguna manera, que terminen vendiendo. De todas maneras, si vamos al extremo, sitios, por ejemplo, que infelizmente existen, que venden, que ofrecen pornografía infantil, no están en la web, están en otro lugar que algún día la vamos a tener que tratar, que la Deep Web, ¿sí? Que son sitios que ni siquiera están indexados en los buscadores. Es como si fuera otra internet.
¿sí? Pero de todas maneras... Lo puso a modo de ejemplo, podría ser otra, dije, para llevar un extremo de lo que alarma cualquiera, ¿no? Pero pensemos en Roja Directa, que aparece citado en el artículo. Roja Directa, que uno puede ver partido de fútbol. Sí. De ahora Fox, Uruguay no entra más, ¿no? ¿O se complica o se sigue pudiendo ver en Uruguay? Roja Directa. Y bueno, están tratando de que se deje de ver, pero no lo han logrado. Yo vi muchos partidos en Roja Directa. Sí, que clásicos. Si no me lo pasan, lo veo. Sí. Y eso, bueno, obviamente es un sitio, no es legal. Y el modelo de negocio es exactamente el mismo, que es la publicidad. Ahora, ¿cómo alguien de Minas logró tener tanta infraestructura física? Porque convengamos que para almacenar tantas películas precisamos unos grandes discos duros, precisamos grandes servidores, precisamos muy buen ancho de banda de internet para soportar que me visiten desde varios lugares. Y esto tiene que ver con lo que hablamos la vez pasada, que tiene que ver con la nube. Él no tenía servidores en su casa. Tener servidores en su casa implicaría, sí, grandes movimientos. Él tenía que haber comprado a grandes empresas, servidores, tenerlos hosteados en su casa, con grandes equipos de aire acondicionado, porque se necesitan para ese tipo de data center y demás. Él lo que hizo fue contratar la nube en Francia e Inglaterra, allí tenía esos servidores, y colocaba en esos lugares el contenido. O sea, las diferentes películas y series que le iban pasando. Y respecto a los vínculos que él tenía con las productoras, son muy difíciles de digamos, hacer la traza, porque esto se maneja a veces de forma encriptada por distintos canales. No es cosa fácil determinar eso, salvo que las propias compañías hagan las investigaciones necesarias. Y la última que te pregunto, ya casi en el final por el día de hoy, y en todo caso dándote tiempo a que agregues también tu propia visión sobre el asunto. El usuario, el cliente, ¿no? Cuando ingresa a este tipo de páginas, sabe que es legal, sabe si es ilegal, sabe pero se hace el chancho rengo, es un poco turbio, hay señales que de alguna manera le muestran que algo raro pasa, y por ende, ¿está expuesto o no a persecución judicial? A ver, sabe, ¿no? Yo creo que el usuario que accede a un contenido, a películas y que lo hace de manera gratuita y hasta incluso por el aspecto del sitio que uno está accediendo, sabe que es ilegal, pero no pasa nada. Y no pasa nada justamente porque desde el punto de vista legal no hay, para este tipo de actividad, otra cosa tiene que ver con la pornografía infantil, por ejemplo. No, está, ¿sí? Está claro. En este caso no hay ningún tipo de coletazo legal para quienes consumen este contenido. Sí se sabe quiénes son, además. O sea, Antel perfectamente tiene las direcciones IP de quienes visitan estos sitios. O sea, podríamos saberlo, pero en la figura legal no hay ningún tipo de castigo para las personas que lo consumen. Sí para quien suministra el servicio. Uh-huh. Bien, y entonces, por ejemplo, ¿cuál puede ser el futuro de este u otros sitios similares? Bueno, esta es una... A ver, esto que sucedió, que fue... grandes productoras persiguiendo a un usuario que divulgaba con sus producciones de manera ilegal, lo hacen todos los días. Obviamente claro. Es noticia en Uruguay porque cayó acá y era uno de los más vistos del mundo. Pero desde que comenzó Internet, el tráfico ilegal de contenido era moneda corriente. Y uno de los primeros se llamó Napster, que inteligentemente lo que hacía era, en lugar de tener en un lugar centralizado todo el contenido, lo tenían distribuido a los distintos usuarios. O sea, si yo quiero, eso es un mecanismo que todavía sigue existiendo, si yo quiero bajarme una película, también tengo que actuar como servidor. Una vez que me la bajé la película, otros usuarios se pueden conectar a mi computadora y descargársela. Uh-huh. Entonces, está tan descentralizado en el mundo que es muy difícil encontrar dónde están. Está bravo para penalizar incluso. Está bravo para penalizar. Ese es un sistema muy distinto que se sigue utilizando. Se llama Torrent. Podemos conversar de eso en algún momento. Pero, a ver, la política es constantemente perseguir a estos ciberdelincuentes y atraparlos. Bien, bueno, Sebi, vos venías con un plan y yo te lo cambié en el aire como suelo hacerte. Y que a mí me gusta tanto, ¿no? Porque este es el desafío, ¿no? No, pero me parecía interesante porque hoy tapa de los diarios de un tema que ya hace días que está
en la grilla de la Absolutamente. consideración pública mediática, y me parecía interesante, porque además tiene que ver con el pan nuestro de cada día, son las prácticas habituales de los ciudadanos todos, ¿no? Y tenemos que llevarlo, como hablábamos antes, tenemos que llevarlo a todo el mundo y que se entienda, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias, Sebastián, por A todo. vos. Gracias por todo. Señores, Sebastián García Parra en su columna Inteligencia Artificial nos ayudó a poner la mañana en camino.